últimamente se ha hablado mucho del tema del corazón, ¿verdad? ¿Por qué será, mi hermano? ¿Tú te preguntas por qué? ¿Por qué puede ser esto? Yo creo que Dios quiere ir formando en nosotros ese corazón, ¿verdad? Ese corazón que Dios quiere encontrar en cada uno de sus hijos. Por algo será, ¿no? Estamos viviendo los tiempos ya últimos, los tiempos finales, y Dios lo que quiere de su iglesia es que su corazón lo vaya moldeando conforme a su voluntad. Amén. Bien, vamos a ver lo que dice el Salmo 12. Salmo 12, versículo 2. ¿Se oye mucho eco? Salmo 12, 2. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, ¿verdad? Recuerden, mis hermanos, que hay que traer la Biblia, porque aunque nosotros pongamos los textos acá atrás, pues los textos en realidad se ponen para la gente invitada, ¿verdad? Para la gente que viene por primera vez, pero nosotros que ya tenemos tiempo en la palabra, pues debemos saber que tenemos que traer nuestra Biblia. Salmo 12:2 dice, pongan atención, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y ¿con qué? Con doblez de corazón. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque tú nos permites estar aquí. Señor, queremos presentar delante de ti nuestro corazón, porque cada día queremos que tú, Señor, nos vayas mostrando qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos, Señor, que cuidar de nuestro corazón. Por ello, nosotros queremos estar atentos a lo que tú nos hables, porque ciertamente nuestro Señor pronto viene por su iglesia y Él quiere encontrar a una novia pura, una novia limpia, una novia sin mancha. Y parte de ello, Señor, es irnos limpiando nuestro corazón y limpiando nuestra vida para que esa iglesia que nuestro Señor quiere encontrar, la encuentre cuando Él venga. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra, que es la que nos habla, nos exhorta, nos corrige, pero también que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ti te damos la gloria y la honra por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el salmista, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí lo que se está refiriendo precisamente es a un doble ánimo, ¿no? Un doble cara, ¿no? Es algo así similar como decir hipocresía. Eso es de lo que está hablando aquí el salmista. Por eso, el tener en nuestros corazones hipocresía, pues ¿a qué nos va a llevar, mis hermanos? Pues nos va a llevar al doble ánimo o a la doble cara, ¿no? ¿Cuántos han oído eso? Ay, es que eres doble cara, ¿no? A muchos les dicen así. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que manifiestan en sus corazones a través de eso? Entonces, el tener en nuestros corazones hipocresía, pues nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a tener un doble ánimo o una doble cara para mostrar a los demás, ¿no? Hablar de doblez, mis hermanos, hablar de doblez es hablar de algo que se dobla, tal y como lo dice la palabra. Y esto se está refiriendo precisamente a algo que es falso, pero también a alguien que es hipócrita y que obra con doblez, como lo dice aquí el salmista. Este salmo, mis hermanos, si nosotros lo leemos completo, lo que describe es la omnipresente falsedad. Describe la adulación y describe la hipocresía en la sociedad en la época del rey David, que fue cuando se escribió este salmo. Y enfatiza que las personas mienten y halagan, pero con un corazón doble. ¿Sí sabía usted eso? Y cuando lo hacen, lo único que están haciendo es que están ocultando verdaderas intenciones. ¿Pero para qué lo hacen? Pues podría ser para obtener un beneficio personal, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero al día de hoy, mis hermanos, al día de hoy, en la iglesia del Señor, también podemos encontrar personas que hacen exactamente lo mismo que se hacía
desde ese entonces. Por eso es que vamos a estudiar este pasaje de la Escritura, por si hubiera algo en nuestro corazón que nos esté llevando a tener ese doblez de corazón y que lo identifiquemos. Pero no nada más se trata de identificarlo, sino que se trata también de quitarlo de inmediato, todo aquello que esté causando doblez en nuestro corazón, para que nuestra vida pueda fluir bien delante de Dios. Por eso este salmo completo, mis hermanos, este salmo completo contrasta esta maldad, que es una maldad humana, con la pureza y veracidad de la palabra de Dios, la cual está descrita como la única capaz de traer justicia y protección ante la corrupción y el engaño del mundo. Si nosotros queremos limpiar nuestro corazón, ¿con qué lo tenemos que hacer, mi hermano? Con la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a analizar con cuidado lo que este pasaje de la Escritura nos habla el día de hoy y veamos que dice lo siguiente. Si nosotros volvemos a leer en el Salmo 12:2, dice al principio: habla mentira cada uno, ¿a quién? A su prójimo. ¿Y esto a qué se está refiriendo? Pues esto se refiere ni más ni menos a la constante falsedad y al engaño que hay en las personas. Y luego sigue diciendo que habla con labios lisonjeros, lo cual describe las palabras aduladoras y halagadoras que se utilizan para manipular y para ganarse el favor de otros. Hay muchas personas que precisamente hacen eso, porque buscan ganarse el favor de otros. Entonces, ¿qué utilizan? Pues utilizan palabras para manipular. Y luego seguimos viendo que el Salmo dice: y con doblez de corazón. ¿Qué nos señala esto? Pues esto nos señala que estas palabras son pronunciadas con una motivación oculta y una intención engañosa, ¿no? Por eso el corazón doble, mi hermano, el corazón doble implica que las palabras y los pensamientos no coinciden y que hay una dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos caracteres en un mismo sujeto. ¿De qué estamos hablando? De hipocresía. Y esto, mis hermanos, es porque alguien podría estarte diciendo, no sé, a lo mejor hoy alguien te pudo haber dicho: oh, qué bien te ves, o qué bien hablas, ¿no? O qué gusto me da verte, o qué bien estás vestido, cuando en realidad sus pensamientos son todo lo contrario. Por eso es que debemos de examinar, mis hermanos, cada día nuestro corazón. ¿Para qué lo debemos de examinar? Pues precisamente para eso, para no caer en esos dobles pensamientos que pueden incluso herir a los demás cuando se enteran que lo que dijiste bien de ellos, pues no era cierto. Porque estabas más bien pensando en todo lo contrario, ¿no? Ay, qué bien te ves, pero por dentro, uy, ese color ni te queda. Vamos a ver, hermanos, entonces, lo que dice el Evangelio de Juan. Si gusta acompañarme al Evangelio de Juan, vamos a ver en el capítulo 12, precisamente un ejemplo de lo que es doblez de corazón. Y en el capítulo 12 de Juan, vamos a leer los versículos del 2 al 6. Juan, capítulo 12, versículo del 2 al 6. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Bien, vamos a poner atención, mucha atención, lo que Dios nos quiere decir en este día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón limpio de ti y de mí. Entonces, vamos a poner atención a lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra.
Juan 12, del 2 al 6 dice la palabra. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién le hicieron una cena? Al Señor Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo Judas? Fíjense bien. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿por qué? Pues no porque se cuidara de los pobres, sino porque dice la palabra que era ladrón y teniendo la bolsa, él sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Con qué actitud estaba Judas delante del Señor? Con un corazón doble. Y entonces el corazón doble, o doblez de corazón, fíjate bien, no solamente llevan al engaño, no solamente llevan a la adulación o al alarde, no solamente llevan a la mentira, sino que también llevan a la traición. Podemos vernos entonces, mis hermanos, tentados a creer que las mentiras son relativamente inofensivas. Hasta incluso pueden parecernos en algún momento útiles, ¿no? ¿Cuántos llegan a decir, ay, es que es una mentirita piadosa, ¿no? Ahí con eso muestran que doblez de corazón. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Lo que debemos de tener muy en cuenta es que Dios no pasará nunca por alto ni el engaño, ni la adulación, ni el alarde, y mucho menos las mentiras. Eso es algo en lo que debemos nosotros fijarnos y en lo que debemos estar cuidando nuestro corazón. Entonces, fíjate bien, hermano, cada uno de estos pecados, mis hermanos, surge precisamente de una mala actitud que a la larga se expresará con palabras. Y en el Salmo 12, si nosotros lo leemos en su totalidad, pues vamos a ver que el Salmo 12 contrasta la bajeza de las palabras humanas con la pureza inigualable de las palabras de Dios. Si tú quieres ver palabras puras, tienes que ver la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios, mis hermanos, ¿sabes a qué son comparadas? Pues son comparadas con la plata refinada, dice la palabra, la cual es sin contaminación y purificada hasta llegar a su máxima calidad. Así es la palabra de Dios. Y lo podemos ver en el Salmo 12, en el versículo 6, el salmo que estábamos leyendo al inicio, dice precisamente eso. Dice que las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. ¿Qué nos habla el número 7? De perfección. Entonces, si nosotros queremos encontrar palabras perfectas, tenemos que ir a la Biblia. Las perfectas palabras del Señor, mis hermanos, presentan un contraste que es absolutamente radical con las profanas palabras de los pecadores. La palabra de Dios no se puede comparar con la palabra humana. Los hombres mienten, Dios no. Por eso Judas usó una frase piadosa, podría decirse, para tratar de ocultar lo que en verdad lo estaba motivando. Pero, ¿saben una cosa? Como lo dije hace un momento, a Dios no le podemos ocultar nada. Por eso Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Sabía perfectamente cuál era su intención y cuál era su motivación. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú buscas un servicio aquí en la iglesia, ¿tú crees que Dios no va a saber tu verdadera motivación? Por supuesto, mi hermano. Por supuesto. O sea, a Dios
no le podemos ocultar nada. Y si tú buscas un lugar donde quieres ser visto y donde todos te alardeen, pues sabes una cosa, a lo mejor, y podrás pasar como alguien piadoso, como alguien servicial, pero delante de Dios no. Esa es la cuestión. Por eso la vida de Judas, mis hermanos, se convirtió toda su vida en una mentira. Y una mentira, ¿sabes una cosa? Abre la puerta a su influencia, ¿no? Abre la puerta a Satanás. Abre la puerta al padre de la mentira. Esa es la realidad. Y lo que Jesús sabe acerca de nosotros, mis hermanos, debiera movernos a querer mantener nuestras acciones en concordancia con nuestras palabras y no ser de corazón doble. ¿Qué quiero decir con esto? Que seamos auténticos. Eso es lo que pide Dios. Pero que seamos auténticos ¿con quién? Pues con nuestro prójimo, hermano. Porque a Dios no le podemos engañar. Si nosotros queremos ser de doble corazón y presentarnos a servir, o presentarnos en la iglesia, o presentarnos delante de algún hermano para hablar algo de algún asunto, pero en ese asunto vamos a nosotros a ver o a tratarlo con un doble corazón, a lo mejor al hermano, a lo mejor al servidor, a lo mejor al pastor podremos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es muy importante que nosotros, mis hermanos, vayamos notando todo esto porque precisamente Dios quiere una iglesia pura, una iglesia limpia. Y esto no nos lo muestra Dios por otra cosa más que por eso, porque Él quiere que su iglesia se vaya limpiando. Y si ustedes lo notan, mis hermanos, en muchos lugares el tema que se está tratando últimamente en la iglesia es el del corazón. Es el del corazón. Porque ¿qué es lo que le importa más a Dios? ¿Tu servicio o tu corazón? Tu corazón, mi hermano. Tu corazón. Todos sabemos que para que pueda haber pues una posesión demoníaca como la hubo en Judas, pues tiene que ser una persona pues que no tiene a Dios, ni tiene tampoco la verdad de su palabra. Porque, ¿sabes una cosa, mi hermano? Un verdadero cristiano nunca va a poder ser poseído por los demonios. Pero si nosotros hablamos de un verdadero cristiano, ¿de quién estamos hablando? Pues de alguien que no tiene doblez de corazón, hermano. Y esto nos habla precisamente de que Judas no era un cristiano sincero. Y desafortunadamente en la iglesia se han infiltrado muchos que no son de corazones sinceros, sino que en los corazones muchos están demostrando doblez, están demostrando engaño, pero también hipocresía. Y este es un tema, mis hermanos, que nosotros debiéramos de cuidar mucho, mucho. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos que hay doblez, engaño e hipocresía dentro de la iglesia? Pues ahorita lo vamos a ver. Fíjate bien, mi hermano. Mientras los labios humanos pudieran ser un instrumento de engaño, las palabras divinas, o sea, la palabra de Dios, pues son la fuente de la verdad, de la justicia y de la salvación. Por eso David, mi hermano, el rey David como creyente, en medio de esa generación perversa en la cual él vivía, él clamó a Dios por su intervención, pero también clamó por su protección contra la corrupción y la infidelidad. Y la respuesta que Dios le dio fue que Él le prometió levantarse para reprimir precisamente esa violencia y la opresión de los justos, quienes son las víctimas de las mentiras y el engaño. Fíjate qué curioso. O sea, para los justos sí hay opresión, pero ¿por parte de quién hay opresión? Pues de los hipócritas. Eso es algo muy tremendo, porque tú no tienes que salir
como creyente a la calle a sufrir por estas situaciones de los hipócritas, porque allá afuera pues abundan. Pero aquí el tema, mis hermanos, es que Dios nos está hablando a nosotros que somos su iglesia. Aquí el tema es que Dios te está diciendo que tenemos que corregir nuestro corazón. Y es un tema que debiéramos no pasarlo por alto. Por eso el Salmo 12, en el versículo 7, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Pero de quién está hablando aquí? Pues de los justos, de aquellos que han guardado su corazón, de aquellos que no hablan con engaño y no hablan con doblez de corazón. Por eso el Salmo culmina en un mensaje de confianza en la palabra de Dios, la cual es la única que puede destruir las mentiras de los impíos y proteger al vulnerable. La palabra es la única, mis hermanos, que nos puede proteger, pero también la palabra es la única que nos puede corregir. Por eso veamos ejemplos en la palabra de doblez de corazón. Vamos a ver algunos ejemplos. Y estos ejemplos precisamente nos están hablando de ese engaño e hipocresía que ha habido durante todos los tiempos. Vamos a ver lo que dice Isaías 58. Isaías 58, vamos a ver el verso del 3 al 6. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que hacía precisamente el pueblo de Israel. ¿Cómo era que actuaba el pueblo de Israel delante de Dios? ¿De una manera sincera? ¿De una manera honesta? Pues ahorita lo vamos a ver. Isaías 58, versículo 3 al 6, la palabra de Dios dice así. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjate bien, mi hermano. El doblez de corazón, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues aquí podemos ver que se manifestaba en el pueblo de Israel. Y Dios conocía a la perfección de qué manera es como estaba actuando su pueblo. O sea, ¿por qué? Porque para Él no podemos ocultarle nada, ¿no? No podemos ocultar nada delante de Dios. Y fíjense bien, no era precisamente una manera honesta como se presentaba el pueblo de Israel delante de Dios. Y lo que debemos de saber, hermanos, es que la verdadera adoración era algo más que un ritual religioso, más que asistir al templo todos los días, más que ayunar y escuchar incluso la lectura de las Escrituras. Pero esta gente, todo este pueblo, ¿saben lo que pasó con él? Perdió la clave de una relación viva y de una relación eficaz con Dios. Y ahí es donde empezó el problema. Y Dios no quiere que actuemos piadosamente cuando tenemos un pecado sin perdonar, por ejemplo. Cuando tenemos un pecado sin perdonar en el corazón y llevamos a cabo prácticas pecaminosas con las manos. De esto es lo que está hablando la palabra. ¿Esto de qué nos habla, mis hermanos? Pues esto nos habla que delante de Dios
no podemos ofrecer nada, absolutamente nada, que vaya con doble intención. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque aquí, como servidores, como congregantes, nos puede estar hablando el Señor. No podemos ofrecer nada que vaya con doble intención. Y muchos querrán quedar bien con los hombres, pero ¿qué creen? Con Dios no van a quedar bien. Esa es la situación. Entonces, fíjate bien, no debemos de olvidar que a Dios nada, pero absolutamente nada le podemos esconder. Y aunque se encuentre en lo más profundo de los corazones, ¿sabes qué? Dios lo sabe todo. Y ante Él nada hay oculto. Entonces aquí cabe una palabra, o una pregunta, perdón. ¿Tú cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo te presentas cuando vienes a oír su palabra? ¿Cómo te presentas cuando vienes a congregarte? ¿O cómo te presentas cuando vienes a servir? Vamos a ver lo que dice Marcos 4:22. Vamos al Nuevo Testamento y vamos al Evangelio de Marcos para que Dios a través de su palabra nos siga instruyendo y nos siga indicando qué es lo que debemos de hacer en caso de que nosotros estemos presentando alguna falta delante de Él. Marcos 4:22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Agradar a Dios, mis hermanos, es algo más que dejar de comer o es algo más que dejar de hacer algo. Es agradarlo al aplicar su palabra a nuestra vida. Es la única manera en que podemos agradar a Dios, aplicando su palabra a nuestra vida. ¿De qué habla esto? De obediencia. Por eso estos temas, mis hermanos, estos temas nos van guiando para que nosotros podamos vivir una vida como a Dios le agrada. Y a lo mejor muchas veces estos temas los pasamos por alto, ¿no? Y quizá podría ser comprensible en cualquier otra persona, pero en un cristiano estos temas deberían de ser de importancia, de mucha importancia. Vamos a ver otro ejemplo en Jonás. Vamos a ver cómo fue que Dios vio ese corazón de Jonás que no fue obediente a un mandato que le dio. Y vamos a resumirlo viéndolo en Jonás 4, versículo del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice Jonás 4, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Jonás 4, del 1 al 3. Bien. Dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él decidió desobedecer, porque no quiso llevar a cabo un mandato que Dios le estaba dando de ir a predicar a Nínive. Entonces, ya después de que pasó lo del pez y todo esto, Jonás fue y predicó la palabra en Nínive. ¿Y qué sucedió en ese lugar? Pues se arrepintieron, ¿no? Se arrepintieron los de Nínive. Pero por eso dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y luego dice que oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida.
¿Qué estaba tratando de hacer Jonás? Fíjate bien, Jonás trató de eludir la tarea de llevar el mensaje de Dios a Nínive, como ya lo comentamos hace un momento, y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero luego, fíjate bien, sintió deseos ¿de qué? De morir. ¿Por qué? Porque la destrucción en Nínive no ocurrió. Por eso quería morirse. Pero lo interesante es que Jonás pronto se había olvidado de lo misericordioso que fue Dios con él cuando estuvo dentro del pez. Eso lo vemos en Jonás 2, 9 y 10. Y Jonás, fíjense bien, Jonás, ¿cómo se sintió en ese momento? Se sintió feliz cuando Dios lo salvó y lo sacó de dentro del pez. Pero después, fíjense cómo se sintió Jonás. Dice que se sintió furioso cuando Nínive se salvó, mostrando así un corazón doble. Jonás estaba aprendiendo una valiosa lección en cuanto a la misericordia y en cuanto al perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no perdonaba solamente a Jonás, sino que Dios perdonaba o perdona a cualquiera que se arrepiente y cree en Él. Pero a Jonás eso no le pareció. Fíjense bien, muchos se enojan. Hay enojo en muchos hermanos. Luego hay enojo en muchos hermanos. ¿Por qué hay ese enojo? Bueno, fíjense bien. Dentro de la iglesia hay enojo cuando no son llamados al servicio. Y cuando otros sí son llamados al servicio. Pero ellos no son llamados y eso es un motivo de enojo. Pero cuando Dios les llama es porque quiere ver qué es lo que hay en su corazón. Si tú estás sirviendo a Dios en este momento, es porque Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Y quiere ver de qué manera estás tú pensando servirle. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Si quieres servirle con honradez o si quieres servirle con doblez. Eso sin duda Dios lo ve. Sin duda, mi hermano. Por eso si nosotros llegamos aquí con una actitud de, pues ya tengo que venir otra vez a servir, o ya me tengo que venir otra vez a congregar, pero es que está lloviendo, pero es que explotó una pipa allá por Zaragoza. ¿Sabes una cosa? Dios todo eso lo ve. Y Dios ve la verdadera intención con la cual tú vienes aquí. Inclusive, déjame decirte una cosa, Dios sabe la verdadera intención tuya de por qué le buscas a Él. Pero a Jonás lo que más le preocupaba a él era su reputación, pero no la de Dios. Y ese fue un problema que se presentó ahí. Y por eso Jonás mostró con eso doblez de su corazón. Doblez de su corazón. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Dice 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel. Fíjense bien, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Bien, pues Jehová Dios mandó al profeta Samuel con Isaí para que de sus hijos Dios levantara al próximo rey de Israel, al que iba a ser el sustituto de Saúl. Pero Samuel,
como muchos de nosotros, se dejaba llevar ¿por qué? Por la apariencia, ¿no? Fíjate bien, aquí hay una enseñanza, mi hermano. Muchos, por la apariencia, podemos engañar. Muchos. Y eso es lo que precisamente le sucedía a Samuel. Fíjate bien, hermano. Aquí lo que podemos ver es que Samuel puso los ojos en un hombre de guerra, que era uno de los hijos de Isaí. Y entonces, ese hombre, permítame tantito, ese hombre, pues era alto, era fornido, era bien parecido y además era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra, ¿sí? Entonces, ese hombre, que él era uno de los hermanos de David, pues era el que Samuel pensaba que iba a ungir como rey. Ahora, si nosotros, ¿cómo era Saúl? Saúl era un hombre que impresionaba, ¿por qué? Por su buena apariencia, ¿no? Y Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl, ¿sí? Andaba buscando un parecido de Saúl para que fuera el siguiente rey de Israel. Pero Dios lo que estaba haciendo, mi hermano, es que le estaba advirtiendo que no juzgara solo por las apariencias. Y cuando la gente juzga solamente por las apariencias externas, pues ¿sabes qué? Pueden pasar por alto muchas cosas, ¿no? Pueden pasar por alto muchas cosas. Pero la apariencia, fíjate bien, hermano, la apariencia no revela lo que la gente es en realidad. La apariencia, pues es solamente eso, apariencia. Porque tampoco revela los verdaderos valores que pueda haber en una persona. Pero afortunadamente, hermanos, ¿sabes una cosa? Dios juzga por la fe y juzga por el carácter. Él no juzga por la apariencia. Y debido a que solo Dios juzga por la fe y el carácter, pues Él puede ver nuestro interior. Solo Él puede juzgar a las personas con precisión. Pero un corazón doble no puede hacer esto. Un corazón doble no puede juzgar con precisión. Por eso es que Dios es el único que puede ver con precisión a las personas. ¿Por qué? Porque Él ve los corazones. Ahora, un corazón con doblez también puede se puede manifestar con preguntas engañosas. Un corazón doble también se puede manifestar con preguntas engañosas, como por ejemplo lo que dice Mateo 22, del 15 al 22. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 22, versículos 15 al 22. Y vamos viendo, mis hermanos, cómo es que Dios va descubriendo muchas cosas de lo que hay en un corazón con doblez. Espero que Dios nos esté hablando a muchos de nosotros y que nosotros cuidemos mucho nuestro corazón de todo esto, mis hermanos. Fíjate bien, Mateo 22 del 15 al 22, ¿lo tenemos? Dice la palabra, entonces dice, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, fíjate bien las palabras de los herodianos, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hasta ahí parecía que iba bien, ¿no? Se oían muy bien esas palabras de los herodianos. Pero fíjate bien cómo después ellos tratan de sorprender al Señor en algo. Y dice, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, ¿qué dice?
conociendo la malicia de ellos. ¿Por qué conocía la malicia de ellos el Señor? Pues porque vio sus corazones. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Por qué se maravillaron? Porque vieron que el Señor sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. Entonces, si tú y yo traemos dobles intenciones, sin duda Dios lo va a ver, hermano. Sin duda va a ver que tu corazón no es un corazón honesto, no es un corazón sincero. Ahora, fíjate bien, aquí, ¿quiénes eran? Eran los fariseos y eran los herodianos. Y juntos, varios representantes de estos grupos, de estos dos grupos, fueron los que le preguntaron a Jesús en cuanto al pago de impuestos de Roma, pensando con ello que podrían arrinconarlo. Si Jesús manifestaba estar de acuerdo con que se pagara impuestos al César, los fariseos dirían que se estaba oponiendo a Dios, ¿no? El único rey que ellos reconocían. Pero si Jesús decía que no debían pagar impuestos, los herodianos lo entregarían a Herodes. ¿Por qué? Por rebelión. Fíjense bien, ¿qué intenciones habían en esos corazones? Dobles intenciones. Y a los fariseos, mis hermanos, no los impulsaba el amor a las leyes de Dios. Y los herodianos no estaban motivados por el amor a la justicia romana. La respuesta de Jesús lo que hizo fue poner al descubierto los verdaderos motivos malvados de sus corazones, y por eso es que se fueron avergonzados. Ahora, fíjate bien, si no queremos tú y yo un día ser avergonzados por el Señor, ¿cómo deben ser nuestros corazones delante de Él? Pues deben de ser rectos para Dios, pero también para nuestros semejantes. Porque un corazón que lleva doble intención va a ser expuesto al final por Dios, mi hermano. ¿Cuántos no se han levantado dentro de la iglesia para hablar buscando avergonzar a alguien con mentiras? ¿Cuántos, hermano? Pero debemos de entender que Dios es quien juzga y saca a la luz todo lo que es hipocresía y todo lo que es engaño. Pero si aquí hubiera alguien, por ejemplo, que tuviera un corazón con doblez, podríamos entonces preguntarnos: ¿cuáles son tus pretensiones al ser de esa manera? ¿Cuáles son tus pretensiones? Vamos a ver lo que dice Lucas 22, los versículos 22 al 24. Lucas 22, versículos 22 al 24. ¿Lo tenemos? Lucas 22, del 22 al 23, perdón. Lucas 22, 22 y 23. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Si nosotros nos vamos a los relatos de Marcos y de Juan, pues podemos concluir que este pasaje a quien se estaba refiriendo precisamente era Judas Iscariote, ¿no? Y aunque los demás discípulos se confundieron con las palabras de Jesús y ellos no entendieron en ese momento a quién se refería, Judas sí sabía perfectamente lo que las palabras del Señor significaban. Así, quizá muchos sabemos lo que significan estas palabras que estamos viendo el día de hoy, cuando estamos hablando de quienes con doblez de corazón vienen a la iglesia. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a lo mejor hasta hemos hablado con ellos, o a lo mejor hemos oído lo que dicen ellos de los demás.
Muchos quizá, mis hermanos, sí vienen para aprender cada día más de la palabra. Eso sin duda, ¿no? También hay corazones que son rectos delante de Dios. Otros podrán venir para crecer y madurar en la palabra. Otros para servir de una manera correcta a Dios y ser guiados por la palabra para poder hacerlo así. Pero otros, mis hermanos, otros podrían, ¿sí? Otros podrían estar viniendo para hablar mal de los demás, por ejemplo. O podrían estar mostrando una cara que aparenta solamente ser un hijo de Dios lleno de amor por los demás, y eso es precisamente lo que Judas quería aparentar. Pero por atrás estaba traicionando al maestro. Es algo muy tremendo todo esto, mis hermanos. Es algo muy tremendo porque nosotros como la iglesia de Cristo, como la iglesia de Dios, debemos de saber limpiar nuestros corazones, sin duda alguna. Y por eso Dios nos habla a través de su palabra y nos dice todo esto. Y no es porque se quiera exponer a nadie, sino porque Dios quiere que corrijamos en muchas cosas que como iglesia hacemos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, ¿cómo quiere hallar a su iglesia? Limpia, ¿no? Quiere hallar una iglesia limpia, una iglesia pura. Ahora, fíjate bien, ¿quiénes son los que van a ser hallados culpables de haber caminado dentro de la iglesia con un corazón doble? Vamos a ver lo que dice Lucas 11, 42, 46. Lucas 11, 42, 46, vamos rápidamente a ver lo que dice este pasaje de la Biblia. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Fíjate bien, sin duda, Jesús conocía perfectamente a estos religiosos fariseos. Por eso Jesús los criticó a los fariseos y a los intérpretes de la ley. ¿Por qué hizo esto el Señor? Pues primero, mis hermanos, lo hizo porque lavaban sus manos, pero no lavaban sus corazones. Segundo, recordaban pagar el diezmo, pero olvidaban la justicia. Tercero, amaban ser alabados por la gente. ¿Van poniendo atención? Porque, ¿sabes una cosa? Aquí está hablando de los fariseos, pero al día de hoy, ¿a quién le está hablando esto? Cuarto, hacían imposible las demandas de la religión. Quinto, no aceptaban la verdad acerca de Jesús. Y sexto, evitaban que otros creyeran. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Sabías que una persona con doblez de corazón puede estar haciendo todo esto? Inclusive puede estar haciendo que otros no crean. Y que nada más estén participando aquí en la iglesia, pero a ver de qué se enteran o a ver qué hablas de los demás. Ahora, fíjate bien, todos estos se equivocaron al enfocarse solamente en las apariencias y pasar por alto la condición interna de sus corazones. Todos estos querían solamente aparentar. Por eso el Señor les llegó a decir sepulcros blanqueados. Porque en lo externo aparentaban una cosa, pero en lo interno, ¿qué decía el Señor que tenían? Estaban llenos de podredumbre. Por eso, fíjate bien, hermano, hacemos nosotros lo mismo cuando el motivo de nuestro servicio es el deseo de que me vean, por ejemplo. Y ese motivo nosotros lo podemos tener antes que tener un corazón puro y amor hacia los demás.
Es posible engañar a otros, hermanos, sí es posible engañar a otros, pero a Dios no. Cuídate entonces, hermano, de las apariencias y no tratemos de aparentar algo que no somos. Entonces el Señor, fíjate, juzgará así a los hipócritas primeramente. Pero también hay otros dos casos de corazones dobles que Dios juzgará. Acompáñame a Gálatas 6, versículos 12 y 13. Gálatas 6, versículos 12 y 13. Gálatas 6, 12 y 13. ¿Lo tienes, mi hermano? Gálatas 6, 12 y 13. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, ¿quiénes son los otros que van a ser juzgados? Los falsos maestros. Los falsos maestros serán también sin duda juzgados por Dios, mis hermanos. Algunos de los judaizantes, fíjate bien, hicieron énfasis en la circuncisión como una prueba de santidad, pero ignoraban las otras leyes judías. Esto nos habla como que hay quienes quieren acomodar la Biblia a su conveniencia y que solamente quieren tomar lo que les conviene y desechar lo que no. Eso es de lo que nos está hablando. Por eso la gente con frecuencia escoge ciertos principios o prohibiciones y los convierten en varas para medir su fe. Algunos pueden rechazar, por ejemplo, el alcoholismo, pero ignoran la glotonería. Otros desprecian la promiscuidad, pero toleran el prejuicio. La Biblia en esto es íntegramente nuestra regla de fe y práctica. Y no podemos tomar, hermano, solamente o escoger solamente los mandatos que seguiremos y dejar fuera otros, como estos falsos maestros hacían. Por eso los fariseos, mis hermanos, se esmeraban con celo en ganar convertidos gentiles para el lado de la ley, para así poder jactarse de que ellos tenían una eficacia en su proselitismo. Por eso este tipo de falsos maestros también actuaron con un corazón doble y por ende van a ser juzgados por Dios. Esa es la situación. Pero fíjate bien, en el grupo que sigue, porque también tenemos otro grupo y es uno que podría estar involucrándonos a ti y a mí. Y este otro grupo es los cristianos inmaduros. Acompáñame a 1 Corintios 4, del 17 al 21. 1 Corintios 4, 17 al 21. ¿Lo tenemos, mis hermanos? 1 Corintios 4, 17 al 21. Dice la palabra de Dios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos, ¿cómo estaban? Envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Fíjate bien, hermano. Algunas personas hablan mucho de su fe, ¿no? Andan proclamando por todos lados que son cristianos, pero no van más allá y solamente hablan y dicen, ¿no? Pueden saber incluso palabras correctas de la Biblia que pueden usar en cualquier momento, pero sus vidas no reflejan el poder transformador de Dios. ¿Cuántas personas al día de hoy se saben la Biblia de tapa a tapa
pero sus vidas siguen siendo las mismas. Ese es un problema, mis hermanos. Por eso Pablo dice que el reino de Dios debe de ser vivido y no solamente discutido. Y hay una gran diferencia entre conocer las palabras correctas a vivirlas. Hay mucha diferencia. Por eso hay muchos que dicen, es que yo sé mucho de la palabra. Pues sí, pues qué bueno. Pero ¿la vives? Por ello no debemos de contentarnos por tener las palabras correctas acerca de Cristo, sino que en lo que nos debemos contentar, hermano, es en que realmente vivimos lo que hemos oído de Él por su palabra. Procuremos por eso que nuestra vida demuestre que el poder de Dios está verdaderamente trabajando en ti. Tienes que demostrarlo, hermano. No tienes que demostrar que llevas una vida religiosa, no tienes que demostrar que tú vienes todos los domingos al servicio, no tienes que demostrar que tú cantas muy bonito, no tienes que demostrar que tú sirves muy bien. No, tú tienes que demostrar que vives la palabra de Dios. Y bien, mis hermanos, hemos visto entonces que las consecuencias de tener un corazón doble, pues nos está hablando de hipocresía, pero también nos está hablando de engaño. Pero no nos engañemos entonces a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si nosotros queremos engañar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros decimos ser cristianos cuando en realidad no lo somos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por eso, mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Esta palabra va muy ad hoc con todo el tema, porque es una advertencia que Dios nos hace a través del libro de los Proverbios. Y Proverbios 4:23 es un texto que hemos leído, yo creo que en todos los temas que hemos visto del corazón, y que a lo mejor lo vamos a seguir viendo, pero es una palabra muy profunda, hermano. Fíjate bien, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahora, fíjate bien, diciéndolo de otra manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque éste determinará el rumbo de tu vida. Salomón, que fue el autor de Proverbios, dice que escribió uno de los libros más sapienciales de todos los tiempos, pero también de todas las culturas y de cualquier forma de escritura. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista eclesiástico, sino desde el punto de vista literario. Y por ello, el libro de los Proverbios es un libro lleno de riqueza, mis hermanos, donde encontramos gran sabiduría desde el primer capítulo y nos habla de que si alguien quiere ser sabio o quiere tener sabiduría, pues es ahí precisamente donde vienen los principios y es ahí donde se halla esta sabiduría. Por eso, si tú quieres alcanzar sabiduría, mi hermano, te recomiendo que leas el libro de los Proverbios. Y no es la primera vez que nos lo recomiendan. Siempre nos están recomendando el libro de los Proverbios. Es un libro que verdaderamente te instruye y te lleva a vivir de una manera sabia delante de Dios. Y fíjate bien, y a Salomón, cuando se le dio la oportunidad de tener lo que más deseara en el mundo, él no pidió otra cosa, sino que pidió que sabiduría. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que él quería tener un corazón entendido. ¿Para qué? Pues para poder guiar al pueblo, pero para poderlo guiarlo bien y para saber tomar decisiones correctas, como lo dice Santiago 1:5. Entonces notemos que Salomón pidió sabiduría. ¿Pero para qué pidió esa sabiduría? Pues para llevar a cabo su trabajo. Fíjate bien,
Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo su trabajo y no le pidió a Dios que hiciera el trabajo por él. Porque ¿de quién es el trabajo de llevar a nuestro corazón a quitar esa doblez? Pues de nosotros, hermano. Nosotros somos los que tenemos que quitarnos todo eso. Por eso Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo su trabajo y no le pidió a Dios que hiciera el trabajo por él. Por eso no debemos pedir a Dios que haga por nosotros lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Sino por el contrario, debemos pedirle que nos dé sabiduría para saber qué hacer y el valor para continuar haciéndolo por el resto de nuestras vidas. No nada más para hacerlo hoy, o para hacerlo esta semana, o para terminar el mes patrio con un corazón bueno delante de Dios. No, mi hermano. Es para el resto de nuestras vidas. Amén. Concluyo, mis hermanos. Quizá nosotros podamos engañar a los demás, pero a Dios no. Y Salomón entendió esto y dijo: Señor, dame sabiduría, porque lo que tengo que hacer no es para nada fácil. Nosotros lo que tenemos que hacer, mis hermanos, tampoco es para nada fácil. El obedecer a Dios, pues a lo mejor se nos puede dificultar. Pero si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, pues Él nos la da y nos la da abundantemente. Por ello debemos de pedirle a Dios sabiduría, porque cada quien tiene sus responsabilidades. ¿En dónde tienes tus responsabilidades? Pues las tienes en la casa, las tienes en la iglesia, las tienes en el trabajo, las tienes en la escuela. Cuando tú estás delante del Señor, mi hermano, Él ve desde cuándo fuiste engendrado hasta este día. ¿Qué quiero decir con eso? Que Él conoce toda tu vida. Y Él sabe perfectamente todo, pero absolutamente todo lo que ha pasado por tu mente y lo que está pasando ahorita. Y Él sabe lo que has hecho y sabe cuándo tenías verdaderamente buenas intenciones y cuándo tenías malas intenciones. Ahora, si tú, mi hermano, si tú fueras tu propio juez en todas las acciones que llevaras a cabo en un día de tu vida, en un solo día de tu vida, ¿qué tendrías más? ¿Buenas intenciones o malas intenciones? ¿Qué tendrías más, hermano? Tu vida, mi hermano, está cargada de más buenas intenciones o de más malas intenciones. Procuremos entonces, hermanos, quedarnos con las buenas intenciones y quitemos de nosotros el corazón doble que puede apartarnos de Dios. Y por ello concluyo con lo que dice 4:23 de Proverbios nuevamente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Inclina tu rostro, mi hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, Dios, y por todo lo que tú nos has hablado a través de ella. Gracias te damos, Dios, porque sin duda, a través de tu palabra,